de desconchones, que ahora es difícil de descifrar qué es desconchón y qué es mapping, pero toda la riqueza que hay de fondo en el color blanco, todo eso que hay con unas manchas muy irregulares que dices, ostras, no sé exactamente bien cómo se ha hecho eso todo es fruto del mapping. Y luego encima trabajado con transparencias. Todas las técnicas, de hecho, hay que trabajarlas como si fuesen capas translúcidas, que vamos a ir dejando ver a través de ellas lo que hay debajo. Ahí reside el secreto de una maqueta rica en tonalidades y que sea creíble al mismo tiempo, a base de capas transparentes. Si al final lo cubrimos todo con polvo, con barro o con algún otro efecto, perderemos esa riqueza. Por lo tanto, hay que tener muy claro desde el principio qué zonas vamos a dejar limpias, qué zonas van a estar expuestas al frotamiento por la tripulación o por otros efectos, qué zonas van a estar cubiertas de polvo o de barro. Todo eso hay que intentarlo tenerlo muy claro antes de comenzar una maqueta. Aunque la pintura nos pueda llevar 3 o 4 días, ese proceso de pensar cómo debe ser nos puede llevar mucho más tiempo. Pero hombre, siempre tenemos momentos íntimos en la cama de llevarnos un libro o en el baño o en cualquier otro sitio. Ahí podemos recopilar información y cuando tengamos tiempo real de pintar, pues ya tendremos las ideas muy claras. Miguel, en el libro utilizas el barniz, el X22 o el X21 a la hora de hacer los... Sí, en este caso no lo he utilizado porque he utilizado negro brillante. Entonces, brillo más mate nos dará una textura satinada. Por lo que hablábamos antes, los vehículos no son mates de raíz, son satinados. Entonces, si hablamos de las superposiciones que hemos dicho antes, conseguiremos dejar zonas que se ven satinadas, como del color original del vehículo, zonas más mates cubiertas por polvo, y esos contrastes nos va a dar realismo. Por ejemplo, el mejor caso, imaginaros ahora todos un vehículo en el desierto, un Panzer IV pintado en dark yellow, en amarillo desierto, en el desierto. ¿Cómo leches hacéis para contrastar el polvo acumulado en el tanque con el color original del tanque, si los dos son el mismo color? O sea, si hacemos nuestro tanque de color dark yellow mate y el polvo es mate, una vez que apliquemos el polvo sobre el color del tanque no veremos ninguna diferencia. Nos dará la sensación de que el vehículo no está empolvado. Si por lo contrario el vehículo es satinado y el color del polvo, que es el mismo que el del vehículo, es mate, ese contraste nos dará a entender, eso es polvo acumulado porque el vehículo era satinado. O sea, nuestra mente funciona de esa manera, entendemos las cosas de una manera muy básica. Si las mezclamos, solo lo sabrá el que lo está haciendo en ese momento. Ahora le aplico polvo mate sobre un tanque mate. Vale, tú sabes que le aplicas polvo, pero el resto de la gente no lo entenderá. Es como muchas veces el modelista que quiere, no, es que lo pinto de color azul porque me gusta el azul. Ya, pero es que el resto de la gente no lo va a entender. O sea, tenemos que funcionar con códigos que los demás entiendan. Por eso es como las películas. Hay películas que entendemos y hay películas que no. Las que mejor entendemos son las más comerciales, las que nos llegan y nos hacen disfrutar. Las que no entendemos, nos cuesta pensar, muchas personas no cogen lo que ha ocurrido en la película, no se han enterado de nada y se aburren y no muestran interés. Nos pasa lo mismo con las maquetas. Notaréis que incluso muchas de vuestras maquetas han gustado más que otras. Puede ser por la temática, pero también cómo la hayas hecho, si has usado correctamente el lenguaje o no. Bueno, pues ahora, sin dejar que se seque mucho más porque no disponemos de tiempo, llegaría el paso en donde deberíamos de poner unas calcas o algo para decorar nuestro vehículo, que en este caso he traído, pero como vamos mal de tiempo las voy a evitar y nos las imaginamos. Pero vamos a pasar directamente a cómo trabajar un camuflaje invernal en un tanque gris, que es una temática bastante común. Se puede hacer de muchas maneras. Y diréis, ¿cómo se empieza? ¿Partiendo de blanco y haciendo efectos en gris? ¿O al revés? Aquí hemos visto la pista, ¿no? Está claro que hemos partido del color gris. ¿Por qué? Porque ante la duda siempre tenemos que partir de lo que en realidad ocurriría, lo que la naturaleza hace. ¿Y qué ocurrió realmente? Que primero el tanque era gris y luego lo pintaron en color blanco encima. Pues hagamos nosotros exactamente lo mismo. Y será más fácil conseguir los mismos efectos que en la realidad. Por ejemplo, cuando queramos hacer barro. ¿Cuándo hay que hacer el barro? ¿Lo hago al principio cuando he montado la maqueta y le pongo barro con putty y luego ya lo pinto encima? ¿O hago todo el tanque, lo pinto, lo envejezco y al final añado el barro?
como que ocurre en la realidad, que el barro cae encima del vehículo cuando el tanque ya está operativo y lleva ya a lo mejor un tiempo circulando. Pues entonces nosotros lo haremos de la misma manera. Añadiremos el barro sobre el vehículo cuando éste ya está pintado, ambientado con todos sus efectos. Porque es como el barro real actúa en un vehículo. El ejemplo del barro es muy bueno para que lo probéis en dos modelos y veáis la diferencia de resultados. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a pintar el camuflaje blanco encima del gris y vamos a ir trabajándolo de esa manera. Por supuesto hay 1000 técnicas de cómo pintar camuflajes invernales, pero vamos a hacer una parecida a este para que veáis cómo de algo en color base se puede llegar a algo parecido a eso en muy poco tiempo. De todos los que estáis aquí, la mayoría, ¿qué hacéis? ¿Vehículos, aviones, vehículos civiles? ¿Quién hace carros, por ejemplo? ¿Y aviones? Y otras temáticas, ya el resto, ¿no? Y otras temáticas que son o dioramas o vehículos civiles. Vehículos civiles. Bueno, la ventaja a diferencia de los aviones, los vehículos civiles, depende de qué vehículos civiles, muchas de las cosas de aquí son perfectamente aplicables, como efectos de grasa, de suciedad, de polvo. Y también para el tema de las figuras, muchas cosas también se pueden aplicar. Ocurre que mucha gente no sabe aplicar las técnicas si no ve un ejemplo de lo que él está haciendo. Por ejemplo, me acuerdo un caso que se pintó un T-34 verde para hacer unos efectos y el modelista luego no sabía aplicarlo en un Sherman. Y dijimos, coño, pero si es el mismo color, es verde. Lo único que tienes que hacerlo es aplicarlo sobre tu superficie y ya está. Y ya, pero ¿qué colores? Pues los mismos que en el T-34. O sea, tenemos que intentar tener en cuenta este tipo de cosas, que simplemente con cambiar el soporte, que en este caso es un KV2, podemos aplicarlo a cualquier otro vehículo. Y si en vez de coger color verde, cogemos en vez de coger color gris, lo pintamos en color verde, podríamos hacer un Sherman en bastón, en invierno. Y solamente cambiando el color verde por el gris. O sea, el gris por el verde, perdón. Cuando trabajéis vehículos muy desconchados, como es este el caso, hay que tener en cuenta otra cosa, una excepción, que es que para crear efecto de desconchado tenemos que saber que todo lo que es brillante nos acerca al objeto y todo lo que es mate nos aleja. Es un recurso artístico que se utiliza en muchos aspectos del arte para profundizar, para dar profundidad o para acercarnos las cosas. Entonces, ahora una pregunta a todos. En este caso, si el blanco está pintado sobre el gris, ¿cuál tendría que ser brillante? El blanco. Y el gris tendría que ser mate. Si hacemos cualquier otro vehículo, por ejemplo en África, también el color original tendría que ser mate y el que está por encima brillante. Pero también tiene otra explicación técnica, que es que cuando se aplica un color sobre otro, el color que se ha aplicado encima de ese tiende a sustraer o a eliminar el brillo que originalmente tenía el vehículo. Habíamos hablado al principio que los tanques son satinados, pero si encima le ponemos otra pintura, esa nueva pintura va a eliminar el aspecto brillante que tenía la pintura original. ¿Cómo casar con lo que estabas diciendo de si nosotros tenemos un tanque en amarillo desierto, le ponemos encima un empolvado en amarillo desierto, cuando tú quieres que el polvo esté por encima del color base, ¿cómo lo consigues? Porque el polvo lo estás poniendo mate. Si por ejemplo el color del tanque era Panzer Grey, gris Panther, un Panzer IV. Encima, cuando llegó a África, se le aplicó el amarillo desierto. El Panzer Grey teóricamente tiene que ir mate porque estamos trabajando con dos capas, una que es el color base y otra el color que se le ha añadido encima. Entonces el Panzer Grey tendría que ser mate.